por un lado se está haciendo un comentario a la introducción a la filosofía de Martin Heidegger, que es un curso del año 1928, inmediatamente posterior a la publicación de Ser y Tiempo. Ese trabajo se está llevando principalmente a cabo con los estudiantes de posgrado. Llevan ya un tiempo haciendo el comentario del texto, Introducción a la Filosofía, se está haciendo por parágrafos, y la idea es que ellos, por el nivel de formación en el que se encuentran, pues se les pide que hagan un texto escrito, ¿no? Que después se va a integrar todo ello en un comentario a esta lección de Martin Heidegger. Entonces, Carlos y yo se nos ocurrió que podíamos hacer un ejercicio del mismo tipo, pero pues apelando a precisamente las habilidades que se van desarrollando en cada etapa formativa. Y en ese sentido nos pareció como más oportuno que lo que hiciéramos era un ejercicio de audio comentario con la finalidad de fortalecer nuestras habilidades argumentativas así pues habladas, ¿no? Que luego es algo que no se cultiva tanto. Eso por un lado. Pero también pensando en que los formatos de la filosofía puede ser que estén cambiando, ¿no? Puede ser que ahora el formato auditivo, mientras estamos haciendo otras actividades, sea una vía para alcanzar mayor, ahora sí que audiencia, ¿no? Muy concretamente por la cuestión del formato. Y bueno, en este sentido, el proyecto es un proyecto de largo aliento, es leer este volumen y el otro, que son, en alemán es este texto, ¿no? Son 600 y tantas páginas. Y la idea, si los dioses no sonríen, es que acabemos hacia finales del 2025 con el motivo de que este texto tuvo su segunda edición en 1925. Entonces sería como entregar de proyecto final el audio comentario de todo el texto. Y bueno, en todo caso, ahora en la siguiente sesión, lo que pasa es que Jali ha estado un poco delicado de salud, pero ya está el ejemplo de lo que se hizo el semestre pasado con la autoexposición sistemática, y está muy bonito lo que hicieron los chicos de servicio social, porque lo que se hizo fue recolectar la discusión con los nombres y el tema que se estaba abordando en cada momento, ¿no? Y esto es muy importante porque que sus nombres aparezcan en el proyecto o sea, es algo que curricularmente para ustedes tiene importancia, ¿no? Y esto es algo que queremos dejar muy claro, que el proyecto es algo que se realiza en conjunto, no lo realizan los que saben, sino que lo realizamos todos, ¿no? Y entonces es importante que ustedes sepan desde ahora que son parte importante, no decir fundamental, de la realización del proyecto, ¿no? Entonces sus nombres van a estar ahí, ustedes son los autores de ese audio comentario, ustedes y nosotros vamos a ser los autores de ese audio comentario. No sé, Carlos, ¿tú quieres decir todavía más sobre esto? Entonces, hoy vamos a comenzar con la lectura del texto propiamente. Yo les había propuesto, bueno, Jalí y yo, fuimos los dos, ¿no? Le había mandado a Jalí primero una distribución de la división de los temas. Jalí siempre me regaña y me dice que soy muy exigente, hasta conmigo mismo, entonces me dijo, vete más tranquilo. Y entonces para la sesión de hoy nos propusimos leer la introducción del texto. Lo que primero quisiera como preguntarles es, no si leyeron, porque eso lo voy a dar por supuesto, aunque se me van a superar. Pero más bien la pregunta es, ¿cómo, o sea, si quisieran decir algo de cómo encontraron el texto, si les pareció como muy alejado, si sienten que todavía les falta algún tipo de introducción previa para poder entender ciertas cosas o no, para ver si antes de decir los contenidos que hay que ver de la introducción, si hay algo que se tenga que decir. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna observación. ¿No? Así como preliminar, nada, todos lo cacharon bien. Entonces, hay una serie de temas. Yo saqué
al menos para discutir, no son 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ideas. ¿Qué va? Lo clavé mucho. Perdón. Bueno, conste que no lo soy. 17 ideas que en el fondo yo creo que lo que podemos hacer es tratar de articularlas, ¿no? Y reconstruirlas en el mejor sentido, de manera que la idea central de la introducción nos quede clara, ¿no? Entonces, yo creo que la primera idea que habría que plantear en este sentido, y quizás las voy a vincular, es la idea de qué estamos entendiendo o qué se ha entendido tradicionalmente por conocimiento, ¿no? Y hay que entender algo de lo que está diciendo Hartmann acá, que es, está discutiendo con las teorías de conocimiento de su época, ¿no? Y en estas teorías de conocimiento de su época, que son muy señaladamente el neocantismo y la fenomenología, hay una idea de que el objeto de conocimiento, no las cosas, no las cosas, sino el objeto de conocimiento es algo que es producto del pensar, producto de la actividad subjetiva. Rickert, por ejemplo, ¿no?, dice que las cosas son una X indeterminada para nosotros y lo que nosotros vamos conociendo propiamente de las cosas son las determinaciones que va poniendo la constitución de la subjetividad trascendental. ¿Sí? Y entonces, estos tres conceptos que está utilizando acá Hartmann, ¿no? Conocimiento como creación, que es Erschaffen, producción, Erzeugen, o alumbramiento, que es Hervorbringen, son los conceptos que utiliza en alemán, ¿no? Todos ellos están haciendo una interpretación de que el objeto de conocimiento es algo que produce el ser humano, ¿no? Y a Hartmann esto le parece un poco extraño, ¿no? Porque lo que en el fondo se está diciendo es que si lo que conocemos es el ser, y ese ser es producto de la subjetividad, ¿no?, entonces estamos afirmando en principio una tesis idealista, que el ser es idea, ¿no? Antes de que Bárbara pelen los ojos, quiero hacer una observación importante para que nos entendamos en el terreno en el que nos vamos a mover. No confundamos a la filosofía clásica alemana, ¿no?, en términos amplios, con el idealismo, ¿no? Porque hay muchas cosas en la filosofía clásica alemana que poco tienen que ver con el idealismo, ¿no? O sea, no todas las posturas de esa gran época necesariamente tienen posturas de corte idealista. Lo que Hartmann está atacando, ¿no?, en este específico contexto es que las tesis idealistas de esa época son las que se han acabado por imponer en la tradición, ¿no? Y eso ha permanecido incuestionado. Entonces, lo que un poco Hartmann, y esto es lo que quiero ir avanzando, ¿no?, quiere mostrar es que eso que nosotros solemos llamar idealismo, ¿no?, que es esta suposición de que el ser es producido por el pensar, ha sido el terreno en el que se han ganado las conquistas más decisivas del conocimiento, concretamente el conocimiento a priori y la validez objetiva de lo lógico. Esto, por favor, ténganlo muy claro y explico rápidamente qué es esto. Por un lado, ¿no?, la idea de que lo lógico no es únicamente un fenómeno de la psicología humana, ¿no? Es decir, no se trata de lo lógico en algo que sea una estructura que esté ahí dentro del psiquismo humano, ¿no?, y que sea un fenómeno puramente real, ¿no?, que son las teorías psicologistas de la época, ¿no?
y con esto voy aclarando estos ismos que va poniendo ahí, sino que lo lógico tiene una estructura independiente respecto del pensamiento, ¿no? Esta es una de las cosas fundamentales que quiere mostrar Hartmann, ¿no? Como una conquista del idealismo. Eso por un lado, y por el otro lado, la idea de las condiciones a priori de conocimiento, ¿no? Es decir, que hay algo de lo que nosotros conocemos que está conectado con la experiencia, pero no tiene su origen en la experiencia, ¿no? Tenemos un acceso distinto a esta clase de conocimiento. Y ese es el tipo de conocimiento a priori. Entonces, lo que ve Hartmann en el contexto de la época es que ese tipo de investigación que piensa las conexiones necesarias entre ser y pensar se ha impuesto como un modelo dominante de todo el conocimiento, de toda la ontología. Y esto es a lo que le quiere poner Freud, ¿no? Porque, y es un poco lo que platicábamos ahorita Carlos y yo, una cosa es que yo pueda acceder a elementos de las cosas que no dependa de la experiencia, y otra cosa es afirmar que eso a lo que estoy accediendo es producto de la conciencia o producto de la subjetividad. Son dos cosas enteramente distintas. ¿Dónde está la distinción? En que en una estamos estableciendo una relación de causalidad de pensamiento y cosas, y en otro solamente estamos hablando de un acceso de algo que de hecho existe, o algo que de hecho existe a través, y podemos acceder a ello a través de la vía reflexiva, que es aquello que nos muestra en última instancia el conocimiento a priori, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Hartmann lo que va a tratar de hacer es extraer las conquistas que ha tenido el idealismo, pero lo va a tratar de volver a situar en el terreno de la ontología, no en el terreno de la teoría del conocimiento. Eso es el pasito atrás que va a tratar de dar Nikolai Hartmann. Sobre esta idea, dudas, preguntas, comentarios, cosas que no sean muy claras. Allá en el internet. Arturo ya aprendió su cámara, Usted lo escribió, pero no sé si... pero no sé si nos quiere dar un tour de su casa o quiere participar. Nada más una pruebita. Ah, ¿Se oye? ¿sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, yo estoy conectando así, medio en pellones, porque yo no he estado entrando ahí a la página para ver cómo estaban las lecturas, entonces, yo no leí nada. Me confundí, pensé que hoy íbamos a, pues no sé si pensé algo, pero, pero ya, me incorporo. Nada más una precisión que me parece, no es una precisión, es una cosa que me hizo pensar. Sobre el objeto de conocimiento, la idealidad del objeto de conocimiento y la fuente objetiva del objeto de conocimiento. Es decir, en Kant, por ejemplo, y digo, no sé, quisiera preguntarte ahí respecto al texto en alemán, en Kant pues, hay al menos tres conceptos: el de Ding, el de Gegenstand y el de Objekt. Entonces, bueno, se ha discutido qué tan, no sé, nunca es del todo consistente Kant, ¿no? A veces dice Ding an sich, a veces dice das trascendentale Objekt y cosas así, ¿no? O trascendente, trascendentes Objekt. Pero no sé si se pueda aplicar acá, y te digo, lamento que sea un comentario así tan tan desparpajado y sin fuente, pero me parece, al menos dentro de la tradición alemana y muy particularmente en Kant, que hay un intento por articular los niveles de la coseidad. Entonces, en un principio está das Ding, y eso sí digamos, tiene su efecto, es causa de las impresiones, pero no es objeto en el sentido del conocimiento, ¿no? No es que no se conozca algo sobre la cosa en sí, es que más bien la cosa en sí es el nombre de aquello que causa, ¿no?, algo en nosotros. Luego, el objeto, en tanto que aparece, en tanto que ya es Erscheinung, se convierte en Gegenstand, porque entonces ya hay conciencia, ya hay algo que se contrapone, el Gegen,
Y finalmente está el object. El object se sigue contraponiendo, pero ya eso no es una conciencia empírica, sino es a una conciencia trascendental. Entonces, al menos en Kant no hay, a ver, hay como estratos, pero en la constitución de la objetividad y la constitución de la experiencia del mundo. Y aunque no es suficientemente claro en la crítica del juicio, perdón, en la crítica de la razón pura, sí hay como algunos elementos interesantes para ver que cuando finalmente algo se convierte en objeto de conocimiento, ya pasó por muchas otras etapas de constitución, pero otra vez eso no significa que no haya una conexión objetiva con el mundo. Y ya, eso era nada más algo que me hiciste pensar ahora que Sí. hablas de la idealidad del conocimiento, de su posición como realista, no realista, la tradición clásica alemana, en fin. A ver, ¿alguien quiere abonar algo sobre esto? ¿No? A ver, yo creo, Arturo, que el problema justamente está en... Cuando hablamos de la constitución del objeto, eh, Hartmann yo creo que tendría a la vista dos cosas, ¿no? Una cosa es la constitución del objeto de la representación y otra cosa es la constitución del objeto de conocimiento. Podríamos decir lo siguiente: lo que el ser humano constituye su representación de las cosas y por lo mismo, digamos como el objeto de la representación, pero los objetos que son conocidos no son constituidos por el ser humano. Eso es lo que está combatiendo Hartmann. Eso es lo que Hartmann dice que es algo unabhängig, ¿no? Que es independiente y es vorhanden, ¿no? Es decir, está ahí. Entonces, eso que está ahí no es algo constituido y no puede constituirse más que por su propio proceso, ¿no? Nunca por la conciencia. Lo que constituye la conciencia es la representación de eso que es un Gegenstand, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Hartmann sí es un poco más riguroso en el sentido de decir que lo que es objeto de conocimiento es el Gegenstand. Una vez que ese Gegenstand es conocido, se vuelve object, ¿no? O es objetivado, si se quiere conocer así, si se quiere nombrar de esa manera. Pero el punto es que eso no es una constitución en las cosas, sino es una constitución en la representación. No sé si esa distinción es clara, Arturo. Sí, gracias, gracias. Sigamos, sigamos. Ok. Estoy apenas barruntando las Ok. cosas. Bueno, Gracias. bueno, a ver, antes de seguir, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿O alguna duda que tengan sobre esto? Yo, A ver. cuando hablas de las contribuciones del idealismo que remarca Hartmann, siendo una de ellas la importancia del a priori y luego el logicismo, Sí. decías que lo lógico se piensa como independiente del conocimiento. Como independiente de lo psicológico, de los procesos psicológicos. ¿Eso es del idealismo? El psicologismo, y eso es algo interesante, ¿no? El psicologismo lo que trató de hacer es deducir la estructura de lo lógico de la estructura de la asociación del pensamiento, ¿no? Es decir, igual esto es una discusión un poco especializada de la época, pero en la época se creía que la manera como se construye la lógica tiene que ver más con los procesos reales de la conciencia. Y se creía que los procesos reales de la conciencia es la estructura de lo lógico. Y a eso se le conoció como psicologismo. Lo que va a decir Hartmann es que la estructura de lo lógico no es real psicológica, sino que tiene un carácter ideal, como ya se manejaba desde Lotze. Ajá. Ajá. Que el conflicto de Lotze es con el psicologismo, porque lo que pasa es que en la época ya se está trabajando sobre psicología experimental, Ajá. ¿no? Entonces los análisis sobre seres vivientes ya están cobrando como un papel
en nuestro entendimiento de cómo se van formando las representaciones del mundo. Y entonces inmediatamente lo que se quiso hacer fue decir, lo lógico tiene su origen ahí. Sí, eso es... Sí. Bien. Ahora, esto me causa confusión que Hartman diga que lo lógico no es psicológico sino ideal, sobre todo pensando en que una de las grandes fuentes de las que se alimenta su pensamiento y a la cual quiere retrotraerse es la de Aristóteles, ¿no? Para la cual, no sé si esté equivocado, lo lógico no es ideal, sino que más bien lo lógico estaría presente ahí en la physis, ¿no? En lo real. Entonces, ¿por qué para Hartman, si admira tanto a Aristóteles y quiere traerlo al siglo XX, lo lógico sería ideal y no real? Bueno, a ver. Ok. Acá en el texto habla en el segundo párrafo, ¿no? Está diciendo, dada la formidable inversión de trabajo especulativo que los más sagaces propulsores de la teoría del conocimiento hicieron para demostrar lo contrario, es decir, que el conocimiento no es aprehensión sino producción, no dejará de ofrecer sus dificultades el preservar de interpretaciones erróneas la tesis de este punto de partida, en sí sencilla y en algún modo equívoca para quien esté libre de prejuicios, sobre todo porque los adversarios idealistas se sentirán inclinados a concebirla como testimonio de un punto de vista que mediante su argumentación desvirtuaron y dejaron tiempo atrás sea cual fuera la calificación que prefieran darle, realismo ingenuo o acrítico, dogmatismo empirista o metafísico. Ahí está Aristóteles, ¿no? ¿Por qué ahí está Aristóteles? Igual esto no lo tienen que saber ustedes, pero se los platico. Porque Aristóteles deja incuestionado que la estructura de la predicación sea la estructura de las cosas, ¿no? Aristóteles acepta, sin más, que así como nosotros predicamos, así es como están hechas las cosas, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de la estructura del juicio, ver cómo esa estructura del juicio se corresponde lógicamente con las cosas. Lo sorprendente de todo esto es que nosotros no pensamos en automático de manera lógica. Si yo les pido ahorita que hagan un razonamiento, se van a tardar un ratito. Van a tener que ajustar su pensamiento a las estructuras de razonamiento lógico. Entonces eso quiere decir que su pensamiento y la estructura lógica no corren a la par. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No les parece raro? ¿Debatible? No, yo me tomo la palabra. A ver si me oyen hasta allá en Zoom, amigos del Zoom. Igual hay que explicarle. No, bueno, lo que pasa es que es importante esta última diferenciación que hiciste, Luis, porque por como ibas argumentando, parecía que le estabas dando la razón a Tomás, que lo lógico parecía ser en tanto correlativo. Es decir, si como predico calca la estructura de lo real, pareciese entonces que la lógica es física en todo caso, ¿no? Pero justo un poco la objeción de Tomás, que está, o mejor dicho, el llamado de atención que señalaba Tomás, era que parecería que en Hartman lo lógico no puede ir aparejada, o mejor dicho, bueno, más bien nosotros inferimos esto. Lo que dice Hartman es que lo lógico es ideal, entendiendo por ideal lo diferente de lo real, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que también tiene que ver mucho que, hijo de su tiempo, Hartman lo que está pasando es que lo lógico lo entiende Hartman como un ámbito de estrictamente el ente que tiene la capacidad del pensamiento y del pensamiento abstracto, del pensamiento conceptual en última instancia. Y eso es algo que va aparejado con la estructura de lo real, pero que no nos permite o nos autorizaría a decir que la realidad es ella misma lógica. Porque de hecho se quiere zafar de esa tesis que es de hecho la de Hegel.
¿no? Entonces, de lo que se trata es de decir, bueno, claro, la estructura lógica le compete a la gente del conocimiento, pero no es que la gente del conocimiento invente la lógica, no, el ser mismo, pues, ¿no? Su correlato. Entonces, con la lógica tenemos una manera de correr con lo que está dado en lo real. Pero esto no implica que lo lógico esté de hecho en lo real. Lo lógico, en última instancia, hasta donde he entendido, eso sí es ámbito humano. Pero no quiere decir que la lógica sea la base de todo. Por eso es una reivindicación metafísica en el fondo, ¿no? Digo, pues, está conectado por el humano, por su acceso, no por su ser. Es decir, es el ser humano el que puede acceder al ámbito de lo ideal. Sí, ¿no? Solamente para que quede claro qué quiere decir ser ideal, y es una nota rápida para que entiendan en Hartman qué significa. Es todo lo que no está en el espacio ni en el tiempo, y que no tiene el carácter de individual, que son las tres notas que tiene el ser real: tiempo, espacio e individuación, y tampoco tiene proceso. No hay procesos ideales. Los números no se transforman, el uno no se hace dos, ¿no? El concepto árbol no viene de una semilla. Por ejemplo, ¿no? Y eso, lo que quiere decir Hartman es bien interesante, porque ustedes pueden dejar correr su pensamiento en el orden del tiempo, pero cuando ustedes quieren expresar un razonamiento bien construido, lo tienen que meter en un esquema que es válido para cualquier formulación de los otros. Eso es su carácter ideal, ¿no? Es decir, que cualquier generalidad de casos puede caber en ese esquema, independientemente de su situación espaciotemporal. Eso pasa en el ámbito de lo lógico, pero lo mismo pasa con los valores, ¿no? Es decir, si yo estoy ante una situación, ¿no?, de conflicto, yo podría dejar el curso real de los hechos y que domine el más fuerte. Pero el punto es que si yo quiero hacer una solución moral a eso, tengo que apelar a una instancia que está más allá de las condiciones de la circunstancia. Y eso es apelar a un valor que justamente le da su medida a la situación real, ¿no? Podemos tener conceptos más amplios, más estrechos de la justicia, pero la justicia siempre va a ser un valor a partir del cual entendemos un conflicto de intereses entre seres humanos, con independencia en el espacio y del tiempo. Podemos, insisto, una cosa es el concepto y otra cosa es el valor de la justicia, ¿eh? Que esto es fundamental que lo tengan a la vista. Sí, lo eterno para Hartman. Si no tengo registrado, Bárbara preguntaba si Hartman habla de lo eterno en el ámbito de lo ideal, y sí, ¿no? O sea, los valores no se crean ni se destruyen, solamente se reinterpretan, ¿no? Para decirlo en una fórmula un poco polémica, pero los valores tienen carácter eterno, ¿no? Es decir, son incondicionales, si lo quieres ver así. Y el punto de Hartman es que precisamente en el estrato de los valores, bueno, en el ámbito de los valores, en la esfera de los valores, tú no puedes cumplir con la justicia si no cumples con ciertos valores que están subsumidos a la justicia. Es decir, yo no puedo ser justo apelando, estoy poniendo una idea así como muy simplona, ¿no? Apelando al enriquecimiento personal, yo no puedo apelar a la justicia. Son dos valores que se contraponen, porque la estructura de la justicia no permite eso. Entonces, por eso es como muy chistoso, ¿no? Cuando la gente en ciertos sistemas económicos no tan de distribución de la riqueza buscan la justicia, dices, pero pues ¿cómo si tu conexión de valores no respeta esa estructura ideal? Está muy bien tu voluntad, pero idealmente esos valores no conectan con la justicia. Y eso no depende ni del espacio ni del tiempo. Entonces, por eso podemos hacer crítica de ciertos sucesos históricos a través del tiempo, porque los medimos desde una instancia que es transtemporal, ¿no?
Sí, pero, o sea, al menos estructuralmente sí es como... ¿Alguna otra duda o pregunta sobre esto? ¿No? Yo quisiera tratar de quizás darle una pequeña vuelta de tuerca a la diferenciación entre lo psicológico y lo lógico. Porque un poco sentí que de pronto llegamos a una especie de axiología que tiene que ver con lo lógico, entiendo, pero creo que es pertinente porque en la introducción de la metafísica del conocimiento, eh, Hartman se empeña precisamente en distinguir, ¿verdad? Que se trata de atender el asunto del conocimiento no desde la lógica ni desde la psicología, sino desde la metafísica misma, ¿no? Y un poco ya adelantabas la diferencia entre metafísica y psicología. Me daba la impresión de que el psicologismo efectivamente es una... En lo general hay matices, desde luego, ¿verdad? Pero en lo general como que tiene esta característica, hasta donde sé, me gustaría saber tu opinión, Luis, tiene esta característica de asumir que ciertas facultades y ciertas representaciones de carácter psíquico son efectivamente presencias de hecho, por tanto reales, pero en la inmanencia de la conciencia. O sea, literalmente existe la imaginación y por lo tanto acontecen ante nosotros imágenes de algo que o fantaseo, o ficcionalmente construyo, quiero decir, o recuerdo. Ajá. Luego también el recuerdo es otra cosa real dentro de uno mismo. Ahora, la articulación que le da coherencia, es decir, los principios que estructuran esas construcciones, esos serían los elementos lógicos. Por tanto, la lógica sería el ámbito del saber que nos permite comprender los principios que organizan la vida psíquica, mientras que la vida psíquica serían los contenidos de la vida de conciencia. Por eso la lógica es más fundamental desde esas perspectivas que lo psicológico. Y si entiendo bien, bajo este esquema, en Hartman, la cuestión es que esos principios, sin embargo, tienen una perspectiva ontológica o de ciencia primera, metafísica, y por eso es que hay que hacer una metafísica de los principios, ¿cierto? Por eso no nos alcanza ni la lógica ni la psicología. Por eso la lógica tiene este carácter ideal en tanto que se refiere a esos ámbitos profundamente abstractos, ¿no? Y por ello inmunes al devenir y a la singularidad. ¿No? Bueno. Sí, más o menos, entonces más o menos, sí me he dado... Y sí está... Ok, a ver, vale. Yo creo que es lo digo, normal que ahorita tengamos como que aclarar estos conceptos porque quizás son términos que no son tan claros. Precisamente, al menos el concepto de psicologismo, creo que es una idea que de repente no se cacha tan bien, pero esto que dijo Carlos creo que es fundamental, ¿no? Porque esa es la crítica de Husserl al psicologismo, ¿no? Es que sean realistas, ¿no? Que sean realistas en el sentido de decir, es que vamos a deducir a la lógica de los procesos de la psicología, cuando en realidad dice Husserl, no, los procesos de la conciencia son una cosa, y otra cosa es que la propia conciencia intuitivamente pueda acceder a cierta clase de principios que estructuran su discurso idealmente, ¿no? Que es, bueno, la idea de una lógica de las ciencias y todo esto, pero bueno, no nos vamos a poner a husserlear aquí porque si no Nicolai nos va a reclamar el... Ya ven que son celosos estos cuates, ¿no? Para quienes no sepan, hay una anécdota muy chistosa de entre Hartman y Heidegger. Unos se lo toman a bien y dicen que en Marburgo había filosofía 24 horas al día, ¿no? Porque Heidegger daba la clase muy temprano y Hartman la daba en la noche. Porque Hartman venía de Rusia y en Rusia pues, se despiertan a mediodía, ¿no? Entonces pues, las clases eran en la noche. La versión fea de eso es que en realidad Heidegger puso su clase a esa hora para que no se desvelaran con Hartman y fueran temprano a su clase, ¿no? Entonces, no vamos a caer en este tipo de cosas. Bueno,
Los chismes filosóficos luego son ilustrativos. A ver, Luis, antes sí, me apareció un anuncio aquí que en 10 minutos se va a parar porque no se tiene una cuenta pagada. ay, no le arregte. Bueno, ahorita abrimos la sesión. ¿Sabes qué? Es que lo tenemos que hacer cada semestre, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pedir el premium. No, el de la UNAM lo tienes. Pues es el de la UNAM. Pues me discrimina. Es porque le voy a la América, ¿verdad? Sí, Ah, pues con razón. Bueno, ahorita que se apague, iniciamos la sesión, pero no se vayan a ir, ¿eh? Los que están ahí. ¿Quién está, Jalí? Está Arturo, José y Jalí. Si quieres, lo que podemos hacer es que ahora yo genero la liga y usamos esta tableta o una liga en el Classroom y que se conecten ya a esa nueva. Es que según yo sí da tiempo con otra de 45. Huir. Yo digo para no tenerlo en dos, ¿no? Bueno, esas cosas imprevistas técnicas, ¿no? Bueno, lo que Hartman está tratando de hacer con esto, ¿no? Con esta vuelta a la idea de que conocemos a las cosas como son independientemente de la conciencia y no que conocemos lo que producimos de ellas o que es como muy chistoso. ¿Qué conozco de las cosas? Lo que me represento de ellas. Y uno dice, bueno, ¿pero eso es conocimiento de las cosas o es conocimiento de tu representación de las cosas? ¿No? Ese es todo el punto de Hartman. O sea, no es lo mismo decir que yo conozco el mundo que decir que conozco lo que conozco del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que Hartman quiere hacer es ir atrás del conflicto en el que se generó esta postura entre realismo e idealismo, ¿no? Es decir, es un error creer, y esto lo quiero dejar en claro porque, no lo digo en mala onda con mis colegas hartmanianos, pero de repente sí es como inquietante que quieran meter a Hartman en el título del realismo, porque no va por ahí la cosa. Hartman lo que quería hacer era mostrar que esa disputa entre realismo e idealismo es justamente un derivado nociológico y no es de origen metafísico. ¿Por qué? Porque ontológicamente todos los entes están conectados. No hay independencias, ¿no? Esa independencia de la que se está hablando es puramente nociológica, no es ontológica. Y lo que se ha hecho en la disputa realismo-idealismo es tomar esta distinción nociológica y hacerla ontológica. Y eso para Hartman es un traspaso ilegítimo de límites, ¿no? Entonces, precisamente, el punto en el cual se puede recuperar, ¿no?, este lugar en el que todavía no estamos en el terreno ni del realismo ni del idealismo, es esto que dice acá en el texto, y lo quiero leer porque creo que es un pasaje importante. Está en la página 16, ¿no?, que dice: visto desde este lado, no debería presentar ninguna ambigüedad la tesis de que el conocer no es producir, sino aprender. Será desde otro lado desde donde habrá que afianzarla primero. Naturalmente, no está entendida en el sentido de que la suposición metafísica del idealismo debe suceder a otra realista igualmente metafísica. Antes bien, debe interpretarse en la acepción llana de un estado de cosas existente en el fenómeno del conocimiento, anterior a todo examen fundado en puntos de vista. La concepción natural del fenómeno del conocimiento se caracteriza precisamente por ese aprender. Coincide con aquel realismo empírico que aún el extremo idealismo trascendental no puede dejar de mantener y aún de justificar expresamente por su parte. Este realismo natural y modesto no puede ofrecer dudas desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, si ustedes, lo veníamos platicando, ¿no?, ahora Carlos y yo, si ustedes se van a la crítica de la razón pura, Kant no dice que no nos afecten las cosas como son,
Otra cosa es la forma en la que nos afectan, ¿no? Entonces, lo que está tratando de recuperar Hartman es esa primera afección, ese primer acto de aprehensión, ¿no? Que es directamente de las cosas. Es decir, antes de toda la elaboración que tenga que ver con la síntesis, que ya es una interpretación del fenómeno del conocimiento, de lo que no nos podemos sustraer es que las cosas nos afectan desde su ser. Y somos afectados en nuestro... Igualmente somos afectados, gracias, Tomás, afectados en nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de decir acá Hartman? O contra quién se está posicionando. Contra la idea de que el acceso al objeto del conocimiento requiere de una operación previa. Es decir, contra Husserl, ¿no? O podemos decirlo así, contra la vía de la reflexión, que es la vía cartesiana, ¿no? Que es decir, que nosotros necesitamos de una operación previa para acceder a lo que las cosas son. Esto está diciendo Hartman, no es necesario, ¿no? Nosotros en nuestra vivencia inmediata del mundo tenemos acceso a lo que las cosas son. Otra cosa es si nos representamos como son o no, ¿no? Es decir, si nos liberamos o no nos liberamos de los prejuicios de la representación de las cosas, ¿no? Y a esto es a lo que llama un estado de cosas sin interpretación. Yo sé que allá en España, cuando uno hablaba de estas cosas, decían, no, es que eso es ingenuo, porque ya siempre estamos en un estado de interpretado. Muy bien, pero yo les pregunto a ustedes si inmediata y regularmente no conciben que todo lo que conocen es así, con independencia de lo que ustedes creen o no. Esa es la experiencia a la que está tratando de volver a Hartman, que es la experiencia de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta vuelta a la vida, eso es lo que está tratando de decir. ¿Cómo entendemos cotidianamente el conocimiento ligado a la vida? Y nadie cree que cuando conoce, esa cosa conocida es producida por la conciencia. Nadie lo cree. Y entonces tenemos que rescatar la verdad que hay en esa creencia, ¿no? En vez de convertirla en una creencia ingenua, como dice la fenomenología, ¿no? Es convertirla en un dato de conocimiento y no en algo que tiene que ser eliminado de la investigación del conocimiento. ¿Sí? Luis no se conecta a nadie de los que estaban. ¿No? Entonces, si hay algún problema. A ver. Igual dijeron, uy. O pongo una en Classroom. Voy a poner ahí un anuncio en Classroom. Que Husserl vería con gran sospecha esto de entregarse a cómo son las cosas para nosotros en la realidad, porque sería una conciencia, ¿cómo la llama? Una conciencia natural, ¿no? Sí. Que por ello mismo es necesario hacer la epogé. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que Hartman podría contraargumentarle a Husserl, ¿no? O sea, dirá Husserl, bueno, esto lo estoy sacando de un artículo que escribe Antonio Cirón, ¿no? Uh-huh. Que la conciencia natural cae en una tesis filosófica sin darse cuenta, porque hace de la realidad un realismo ingenuo. Uh-huh. Bueno, a ver, habría que ver que tiene que ver con la idea de hacer una tesis, ¿no? O sea, que es una posición tética, ¿no? Uh-huh. En este caso. Pero, no conozco el texto de Antonio, estaría bueno leerlo, pero un poco lo que está pensando Hartman es que habría que preguntarles a los fenomenólogos por qué creer que nuestra conciencia cotidiana es ingenua, ¿no? O sea, ¿por qué los datos por las referencias que tenemos en nuestra conciencia cotidiana las solemos llamar como ingenuas, ¿no? Porque de repente es como muy extraño decir que lo que ha descubierto un físico es producto de una ingenuidad, ¿no?
o lo que ha descubierto un biólogo de cuál es la estructura de la vida, pues sea una ingenuidad, ¿no? Claro. O sea, esas son como las cosas que a Hartman le molestaban mucho de la fenomenología, su renuencia a vincularse con las ciencias, bajo la idea de que es que son ingenuos porque creen que las cosas son así, Sí. ¿no? O sea, como que a Hartman le parecía muy petulante de las posiciones filosóficas hacer eso, ¿no? Que es la filosofía la que garantiza los accesos a lo que verdaderamente es. Y lo que más bien ve Hartman es que tanto la conciencia cotidiana como la conciencia científica son ya ontológicas, es decir, hablan del mundo pues como es, ¿no? O sea, o bajo la idea de que es posible hablar de lo que es sin una operación previa, ¿no? Y eso eso es lo llamativo para Hartman, ¿no? O sea, ¿por qué se ha creído que la filosofía tiene que hacer como una operación previa para poder ingresar a su campo de investigación? Pues es algo para iniciados eso. Y eso va en contra de la posibilidad de que la filosofía sea algo que esté en medio de la vida cotidiana, ¿no? O sea, tú tendrías que tener un acto de iniciación en una serie de operaciones. Digo, me lo preguntabas el otro día, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre apogeo, reducción e idética? A ver. Y si no sabemos hacer eso, ¿no accedemos al ser de las cosas? No, pues digo, fenomenológicamente nunca se accede al ser de las cosas. Porque eso es otra concepción igualmente realista. Oye, aprovecho que me diste la palabra, que me aventaste la pelota. Pero, bueno, que aventaste la pelota y me puse el saco. Porque yo creo que en el fondo, esta crítica hacia la filosofía es también hacia la ciencia. Los científicos se empeñan, o sea, no los juzgo, simplemente describo, se empeñan en reconocer que la ciencia es abiertamente contraintuitiva. O sea, un físico no te va a decir que lo que ves en la experiencia cotidiana es lo que la ciencia física explica. O sea, la ciencia física habla de un conjunto de elementos que de hecho no son intuitivos, es decir, captables empíricamente, ¿sí? O sea, la fuerza, precisamente el movimiento, o sea, captas efectos de ello, pero la cosa que estudia la física no es lo que estás captando. O sea, la ciencia tampoco es cierto que sea realista ingenua. De hecho, la ciencia critica el realismo ingenuo también, ¿sí? Entonces, claro, en el fondo, pues claro, justamente la cuestión de lo del realismo en Husserl me parece que tiene que ver con el asunto de que no acaba de ser clara la razón por la cual creer que algo es como lo he captado por sí mismo, o sea, a ver, que algo es por sí mismo de la misma manera como lo he captado. Esta es la crítica al realismo que plantea Husserl, por lo menos, ¿no? Es decir, tú vas a creer que el mundo tiene colores porque de hecho los humanos lo vemos en color. ¿Qué garantía tenemos realmente para poder aceptar eso? ¿Sí? Entonces, claro, que a mí se me presente el mundo con colores no me puede garantizar que de hecho el mundo es colorido, ¿sí? Entonces, el asunto del realismo no es tanto que esté presente ahí, sino que esté presente así como lo conozco. Y la carga de la prueba, que yo creo que por ahí también iría la pregunta de Tomás, es decir, ¿cómo le responde Hartman a Husserl o a los fenomenólogos ante esta objeción? O sea, ¿cómo puedes tener absoluta e irrestricta confianza, certeza y seguridad de así como aparece la cosa, de hecho lo es? Con independencia de alguien. ¿Cómo puedes tener tal grado de certeza? Esa es la pregunta que habría que responder, me parece, ¿no? Y la cosa es cómo le haría Hartman. O sea, ahorita Fico lo estás planteando así. Es que a Hartman no le interesa la certeza. Y yo creo que ese es el problema que tiene la fenomenología, ¿no? O la husserliana, que es que el método nos sirve para ganar certezas. Para Hartman, pura certeza es imposible, ¿no?
O sea, todo conocimiento está cargado de una parte de error, ¿no? Y en ese sentido, nunca tenemos una garantía definitiva de que las cosas sean tal y como, pero sí tenemos que apostar de que las cosas son así si queremos hacer un progreso del conocimiento. Pero esa creencia no es una certeza, ¿no? Es hipotético. Y en Hartman, es que eso es algo que estamos muy acostumbrados en filosofía a trabajar sobre la idea de conocimientos apodícticos. Hartman no cree eso. Yo creo que una de las, me estoy saliendo ya a una parte que vamos a ver más adelante, que es cuando habla de los conceptos proyectivos, que Hartman lo que se dio cuenta es que ese ideal de certeza es demasiado intelectualista, ¿no? Es como demasiado apostarle a la capacidad del ser humano, cuando en realidad lo que cree Hartman es que el trabajo de la metafísica del conocimiento siempre pasa por una revisión de la totalidad de las categorías, es decir, siempre es provisional. Entonces no puede haber evidencia ahí, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente, porque esa es un poco, creo, en el fondo la idea de filosofía perennis que tiene Hartman, ¿no? Que ya no es esta cuestión de ir montando evidencias sobre evidencias, porque eso es un sistema deductivo, sino darse cuenta que en toda evidencia hay un montón de cosas que no son oscuras. Y ya no las podemos tomar entonces como directamente evidencias, sino como trampolines, es decir, como hipótesis. Y es que es curioso porque, o sea, dense cuenta la singular opresión que genera sobre la filosofía el únicamente tener conocimientos evidentes. Y no más bien apostar, pues lo retomo un poco de la idea que viene desde Leibniz de representaciones ciegas, ¿no? Que uno se puede representar cosas, pero no muy claramente qué es eso que se está representando. Y hay que esperar a la experiencia a que vaya llenando a esa representación. Está más en esa línea, Hartman, que del hecho de partir de, ok, aquí tenemos una evidencia ya incontrovertible, y entonces sobre eso tenemos que deducir algo. Ese modelo de ciencia es matemático, Carlos. Pero ese no es el modelo de ciencia de acá. No, bueno, el avance es el modelo de ciencia natural también, pues, justamente, ¿no? O sea, la ciencia se mueve Asumiendo quizá que no tenga del todo certezas, pero sí persigue certezas. Y sigue exigiendo evidencias, ¿no? Yo creo, son preguntas, yo creo que ese es todo el sentido de hacer el comentario del libro. Que claro, ¿no? La idea de una construcción de conocimiento desde certezas, pues sigue siendo el modelo ilustrado, ¿no? Que eso tiene un peligro para Hartman, que es la eliminación de los problemas, ¿no? Eso lo vimos en autoexposición sistemática, ¿no? Que cuando nos montamos únicamente en evidencias, nuestras incomprensiones nunca son examinadas, ¿no? O lo que rompe con la coherencia de las evidencias no nos parece un factor a tomar a consideración en serio. Y entonces viene esta cosa de las eliminaciones arbitrarias, ¿no? Ahora, volviendo con lo de Husserl, porque si no se me va a ir. Hay que hacer una precisión en qué es lo que está diciendo Husserl. Husserl no está diciendo que las cosas no sean de una u otra manera, está diciendo que tenemos que hacer suspensión de lo que creemos de ellas. O sea, en rigor es esa la tesis, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder acceder sin prejuicios, ¿no? La pregunta que, o sea, podríamos decir es, ¿y por qué te parece que es un prejuicio a la vez, ¿no? Pensar que las cosas son como son con independencia de tu forma de representarlas, ¿no? Y Hartman juega una estrategia muy peculiar aquí. Dice, acá los que tienen que probar que el ser es idea son los idealistas, no son los realistas, ¿eh?
En realidad la carga de la prueba se la hemos puesto a los realistas, pero los que tienen que justificar esa otra idea es la posición idealista, no el realista. O sea, y la razón que da para ello es que lo que requiere demostración es que el ser es idea, no que el ser es. Parece una obviedad. Arturo se ha levantado la mano. Vas, Arturo. Ya. Gracias. Gracias. Yo, las dos cosas de las que dijiste me hicieron sinapsis, lo cual es raro. Lo que estabas diciendo me puse aquí una cita, a ver, ahorita medio la voy a masticar, de la refutación del idealismo, ¿no? Que pone Kant en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Él está preocupadísimo de que lo vayan a acusar de idealista, ¿no? Claro. Cuando la deducción trascendental está hecha para justificar por qué sí es ideal el conocimiento. Él tiene que mostrar que si no le metemos ciertos conceptos puros, entonces no llegamos nunca, gracias, a la idealidad del saber, sí, científico y físico y matemático, ¿no? O de la física matematizada. Sin esa suposición no podemos entender un facto, ¿no? Entonces sí, él está siguiendo esta línea de tener que mostrar por qué el idealista tiene razón, ¿no? Pero luego se le pasa, bueno, los críticos dicen, no, pero es que Kant, ¿no? Y Jacobi ha perdido el ser y demás. Y entonces en la segunda edición escribe este pedacito, ¿no? Una cosita así pequeñita, porque dijo, ya con eso, ¿no? Ya con eso ya no queda. No, no, con 2 paginitas menos. Ya con eso se dispersa, que es de las partes más problemáticas y demás, ¿no? Pero es la refutación al idealismo que pone en la página. Y viene exactamente lo que estás diciendo. Dice, yo estoy consciente de mi existencia como determinado en el tiempo. Dice, y toda determinación temporal supone algo duradero en la percepción, ¿no? Etwas Beharrliches, algo necio, ¿no? Algo constante y sonante. Dice, pero esto duradero, dice Beharrliche, no puede estar en mí, porque la condición de estar determinado es que haya algo duradero. O sea, yo no puedo sacar de mí mismo la insistencia, persistencia y resistencia de las cosas, porque como puro flujo, por ejemplo, lo dice, ¿no? Cuando yo recorro una casa, y eso tenía que ver con el juicio, ¿no? Con el ejemplo que decías, yo no creo que la forma en la que se me presenta la casa es la forma espacial de la casa. Yo sé que la podría haber empezado por otro lado y el resultado hubiera sido el mismo. Si la quiero dibujar en el plano tridimensional, ¿no? ¿Qué sé yo? A la presentación temporal de las cosas, lo que se hace fenómeno en mi sentido interno no es el ser de la casa. El ser de la casa ya lo construyo, pero entonces la cosa kantiana es así, es que lo real me tiene que afectar, porque yo estoy ya en la realidad, pero no estoy en toda la realidad. Es decir, ser real significa estar en contacto con ciertas cosas, pero no estoy en contacto con todas las cosas. Entonces puedo tener experiencia del mundo porque soy tocado, pero todo tacto es parcial y local. Por lo tanto, necesito de la idealidad para extender las conexiones de las cosas en donde ya no hay experiencia directa o sensibilidad. Entonces dice, entonces es la percepción de esto duradero solamente a través de, solamente es posible a través de una cosa fuera de mí, entonces ya en außer mía, y no por la mera representación de una cosa fuera de mí. Lo duradero no es la representación, más bien lo duradero es lo que hace que haya representación como pasividad, ¿no? Entonces esto está en B275, 76, pero dice, para que yo pueda tener conciencia de mi propia existencia, es necesario que tenga conciencia de la existencia de otras cosas fuera de mí. Ese es uno, ¿no? Ese es un asunto. Si hay una insistencia kantiana en
en decir que el movimiento no comienza en mí, pero que la propia realidad de las cosas solamente la puedo reconstruir. Vamos a decirlo así, ya estoy en lo real, pero eso no me dice cómo es todo lo real. Me dice el pedacito en el que estoy yo colocado empíricamente, porque la experiencia es así, local. Pero de alguna forma, si las conexiones que yo veo de las cosas son reales, y para eso me estoy auxiliando del pensamiento, es que el pensamiento me permite reconstruir sistemáticamente. No digo que sean una calca isomórfica, pero sí me permite extender las conexiones del mundo para percibir su realidad. Entonces parece ser muy paradójico, pero solamente por el trabajo del pensamiento se puede reconstruir lo que la cosa misma es, más allá de la conexión local en la que yo me encontré con ella. No sé si se entendió. Yo sí, pero entendimos. Que yo creo que tiene razón en lo que está diciendo Arturo, pero sí se entendió. O sea, sí se escuchó primero. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sentí. Bueno, yo también leí. Sí. Digo, pero estoy pensando sobre todo en los más nobles, ¿no? No dije jóvenes. Más o menos. ¿Qué es lo que no entendiste? Jóvenes, o sea, yo... Tú también, sobre todo tú. Aline. Bueno, es que no me logró, no logré tener clara, no sé, todo. Bueno, principalmente la parte en la que estaba como comentando en qué parte congenia con Kant y en qué parte se estaba yendo como por otro lado. A ver, yo, si no malentendí lo que está diciendo Arturo, y ahorita me corriges, Arturo, es lo siguiente. La afección que produce en nosotros las cosas para Kant es algo innegable, ¿no? O sea, yo no puedo tener percepción de mí mismo si no soy afectado por alguien más, o por algo más. Pero el punto es que yo en mi experiencia de las cosas no solamente tengo el conocimiento de eso singular, sino que también accedo a otras cosas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Kant, por un lado, es que el realismo empírico es innegable, pero a su vez tenemos también un acceso trascendental a las cosas. Ahora, eso es lo que Hartmann y Kant están de acuerdo. Lo que no está de acuerdo Hartmann con Kant es que ese conocimiento que nosotros tenemos a priori sea una condición puesta por el sujeto. ¿Sí? El sujeto accede, pero lo que es objeto de conocimiento a priori es en sí. El problema fue haber interpretado ese objeto trascendental como correlativo al sujeto, porque es como si hubiera dos objetos. Entonces, el punto es cómo hablamos del mismo objeto, porque si no, pues, tienes el problema de Platón, ¿no? Aquí está esta cosa y luego tengo el conocimiento de la idea en el cual es la conexión entre uno y otro, pues no queda muy claro. Alguien está metiendo su manita ahí y no sé si se va a lastimar. Es que es un niño pequeño. Bueno. Es que me está de espaldas. Me da ansia por la mano, ¿no? Que no le vaya a pasar algo. No sé, si esto... Sí, ¿Sí? sí, mejor, muchas veces. Pero es que no estoy muy seguro de que en Kant hay algo así como dos objetos. Sí, mejor dicho, porque hablabas algo así como de, me pareció entenderte como una especie de perspectiva trascendental de los objetos, como si lo trascendental fuese un ámbito que atañe todo
a todo lo que es empírico, como si fuese una visión virtual de lo empírico, digamos. Y me parece que no, que más bien creo que en Kant lo trascendental es estrictamente hablando la inmanencia del sujeto. Y esta idea de que lo ponga el sujeto no es porque deliberadamente, voluntariamente el sujeto coloque algo, es decir, en tanto que eso estructura, por eso está puesto en el sujeto, no por el sujeto. Esa es la cuestión. Y en ese sentido, los objetos trascendentales son la estructura misma del sujeto, no los objetos de allá afuera. Por eso, en efecto, en Kant sí que hay objetos trascendentales, y aquí Husserl va a recuperar la idea. Por eso tenemos un campo que es el de la experiencia trascendental, porque es el recorrido de la trascendentalidad, aunque la trascendentalidad de Husserl es distinta de la de Kant, pero bueno, es un ámbito de inmanencia por lo pronto, ahí sí estarían de acuerdo, mientras que los otros objetos son empíricos. Es decir, no tengo una experiencia trascendental del vaso, tengo una experiencia empírica, valga el juego de palabras, del vaso, porque hay una estructura trascendental mía o en mí que ha configurado la cosa para que yo experimente el vaso. Entonces, cuando yo entiendo esa estructura, lo que estoy viendo son objetos trascendentales, pero es una mirada, en efecto, introspectiva. No es que yo vea el vaso trascendentalmente y además empíricamente, sino veo o sea, son dos tipos, y en ese sentido sí hay dos tipos de objeto, pero no son el mismo, o referido a lo mismo, ¿no? Eso mismo que estás diciendo es lo que Hartmann va a ver. Ah, no, eso me queda muy claro. Es una cosa, ¿no? Déjenme ponerlo en los siguientes términos. Lo que nosotros accedemos empíricamente de esto, pues es su tamaño, su color, su figura, ¿no? Pero además veo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, el ser diferente de algo más, ¿no? Eso lo estoy viendo, no estoy viendo otro objeto, pero estoy viendo algo que no tiene que ver con una condición empírica. Tiene que ver con una cuestión a priórica, porque las relaciones de semejanza y diferencia son establecidas por las condiciones del enlace en la representación sensible, ¿sí? A eso creo que es a lo que se está refiriendo Hartmann. Dice, no se trata de que veamos por un lado el objeto empírico y por otro lado el trascendental, sino que tenemos acceso a priórico y empírico a lo mismo. No nos da acceso a dos objetos, sino que se trata de dos accesos a la misma cosa. Porque de lo que se trata es de romper con los dualismos, ¿no? Entonces, un poco lo que pensaría Hartmann en este sentido es que por un lado nosotros somos afectados por las cosas, y no es que lo a priori no seamos afectados por ellas, nada más que el mecanismo, o sea, el modo como accedemos ya no es porque esto simple y sencillamente me afecte, sino porque me puede afectar de esa manera. Pero esa idea, la idea de es distinta. Claro. Desde el inicio, porque el ser no está en el sujeto, es algo que afecta al sujeto, es algo distinto, por lo tanto, del sujeto. Porque el chiste es separar a priori. El chiste es separar a lo priori del sujeto, es decir, separar a lo ideal del sujeto. Un poco para que vaya quedando claro. El punto es que las condiciones de conocimiento no son humanas, puramente, ¿no? Son de la realidad, ¿no? Y se instancian en el humano. Esa es como un poco la cosa. Y en este sentido, Hartmann quiere entender al ser humano principalmente más que como un ser en el mundo, como pudiera ser la tesis trascendental, más bien como un ser del mundo, ¿no? En el sentido de que la estructura de conocimiento no es como si llegara un ente distinto a todos los demás, ¿no? Y pusiera como condiciones que no estaban ahí, sino que por sus condiciones puede descubrir aspectos de las cosas que no se pueden descubrir desde otras perspectivas, ¿no? Esa sería como un poco la diferencia, y por lo mismo no hay el objeto empírico y el objeto trascendental,
sino que está la cosa a la que accedemos trascendentalmente y también empíricamente, que es la idea de conocimiento a priori y a posteriori, que, digo, nada más para que vean que sí es algo que está desarrollado acá, pues es prácticamente en las partes son 2 secciones, ¿no? La sección 2 de la cuarta parte, que es conocimiento a priori y conocimiento a posteriori. Porque la idea es que no sean 2 objetos. Creo que ahí es donde está un tema interesante, ¿no? Que con el idealismo parece ser que hay 2 clases de objetos, ¿no? El objeto constituido como objeto de conocimiento y el objeto que me afectó. A ese no lo conozco. Ese nada más me afecta. El conocido es el que yo he constituido. Eso es dualismo. Bueno, y es que de hecho el que te afecta ni siquiera es objeto en estricto sentido. Además, es cosa en sí, ¿no? Que si es cosa en sí, quién sabe por qué me afecta, pero... ¿no? Bueno, otra vez, creo que también hay que tener presente que el concepto de lo en sí es, al menos para Hartman, puramente nociológico, ¿eh? No es ontológico. Y eso creo que sí es importante que lo tengamos presente, porque un concepto de sí ontológico pues es como el Dios de Aristóteles, que está separado de todo. Y Hartman no cree que los entes estén separados. Hartman cree que todos los entes están en relación, pero el conocimiento produce algo muy singular, que no es una separación, sino solamente un filtro hacia la realidad, que es la diferencia entre cómo son las cosas y cómo las veo. Eso es lo que produce la relación de conocimiento. ¿No? Podríamos decir que además ese es un rasgo característico del ser humano, porque la idea de conocimiento es justamente la posibilidad de hacer esta reflexión sobre por qué las cosas no son como me parece que son, ¿no? Es como esa nota característica por la cual los humanos somos humanos, ¿no? Es decir, poder hacer la distinción entre que esto es en sí y yo lo veo de una determinada manera. A esa distinción la llama Hartman la búsqueda de la objetividad, ¿no? Que además está desde Platón, pues, ¿no? O sea, no se trata de cómo es la cosa para ti, ni cómo es para mí, sino de cómo es más allá de ti y de mí. Entonces, por eso les digo que tengan cuidado con el concepto de en sí hartmaniano, porque no supone aislamiento de las cosas. Solamente quiere decir que las cosas son lo que son, con independencia de cómo me las represente. Es decir, es un en sí nociológico, no ontológico. Hay un pasaje muy bonito en la ontología en el que dice, más o menos dice, todos los entes están en dependencias universales. El caso de lo absolutamente independiente es un caso límite. Y poquito más adelante habla de Dios, ¿no? Y dice que si Dios es, también es un ente del mundo, también es un ente dependiente, ¿no? No es un ente que esté por encima de lo... ¿Por qué? Porque Dios, para ser creador, pues requiere de lo otro, entonces está en una relación de dependencia. Y es muy interesante porque está haciendo Hartman eso, porque dice, claro, tradicionalmente en la ontología se le ha dado preeminencia a lo independiente sobre lo dependiente, ¿no? De lo que se trata es de poner a todas las cosas al mismo nivel, es decir, todas las cosas son dependientes. Ontológicamente, no hay jerarquía de ser, ¿no? Y eso es como un movimiento interesante, ¿no? Incluso frente a alguien como Heidegger, ¿no? Porque no hay un ente destacado, sino que todos los entes son punto de partida para la ontología. Ontología democrática. ¿No? Todos los seres valen. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? Otra vez esto se va a terminar en 10 minutos. No jodas.
Bueno, eso quedó grabado, perdón. No, no sabes. Bueno, le puedes volver a picar ahí. Arturo quiere decir algo. A ver, Artur. Estás silenciado, Arturo. ¿Ya? Ya. Oh, qué horrible voz. A ver si no me pueden poner un filtro, pues no de cara, de voz. Lo voy a empezar a meter. Dijiste algo interesante dentro de la recepción ya más centrado el siglo XX del a priori kantiano. A mí me parece particularmente interesante la lectura evolucionista que hace Konrad Lorenz. Y dice, en el concepto, ¿no? El concepto de a priori o de lo trascendental en Kant, no es una articulita muy, muy, muy pequeña, pero dice, si uno toma a los seres del mundo y se pregunta, y uno estaría justificado a decir cómo, vamos a usar la palabra fenomenológica, cómo constituye del mundo la rata, el gusano, la foca y el ornitorrinco, porque en tanto tienen sensibilidad y tienen cognición, que ya no se la podemos escatimar, pues tienen los elementos básicos, si ustedes quieren, de la sensibilidad y entendimiento. Entonces dice él, nosotros cuando hablamos de constitución trascendental no estamos hablando de cómo estamos hechos empíricamente, sino de qué dimensiones formales podemos captar del mundo mismo. Entonces, dice él, parecería, dice Carlos, que esto está del lado del sujeto, ¿no? Del lado del animal, y que él percibe del mundo lo que puede. Dice, pero los animales están a tal punto entrelazados entre sí que yo no me puedo dar el lujo de que mi sensibilidad alucine el mundo, porque de eso depende la reproductibilidad de mis genes. A que yo pueda entender la trama de relaciones, o que más bien yo pueda entender algo del mundo que me permita vincularme con esa trama de relaciones, es lo que justifica, o más bien que es lo que explica que siga yo en el mundo como especie. Si yo no pudiera ver algo del mundo que me permite entrar en la transmisión de la energía en la cadena trófica, pues ya me morí. Entonces, vamos, lo interesante de su argumento es que el mundo está ahí entrelazado y la conciencia surge dentro de ese entrelazamiento de tal manera que hay una parte que sí alucino del mundo, porque no es porque la alucine, sino porque está en una conexión que solamente le atañe a los míos, a lo de mi especie. Pero hay otros elementos perceptuales y cognitivos que han coevolucionado con el mundo y me permiten actuar en él. Entonces sí que es un problema, y se lo puedo sacarlo, ¿no? Sí que es un problema pensar que hay una especie de historia del a priori en la evolución de las especies. A que los seres se reciben entre sí históricamente de diferentes maneras, pero que siempre ese recibirse es real y también ideal, ¿no? En diferente proporción cada vez. Porque mientras aumenta la parte ideal, aumenta la virtualidad con la que yo me puedo representar estados, ¿no? El león necesita cierta virtualidad para hacer un cálculo y decir, le llego a la cel, no le llego, le alcanzo, no me alcanzan las puertas, está demasiado lejos. Hay como toda una conciencia de sí, ¿no? Y de las posibilidades de su campo de acción que le permite tomar decisiones. Otros objetos solamente reflejarán al resto de los objetos a partir de causas y efectos, ¿no? Pero se vuelve muy lactiano, con mónadas que se reflejan y no sé qué. Nadie lo pensó, ¿verdad? Pero sí hay, creo yo, en el siglo XX, una idea de que la propia historia de la materia no puede ser separada de la historia del a priori. Porque si nosotros llegamos a ser, no llegamos a ser como dioses un día para comprender el mundo desde fuera, sino que coevolucionamos, y esta es una mirada puramente contemporánea. No puede estar en Kant, pero coevolucionamos con el mundo, comprendiéndolo en cierta medida, de tal modo que esa comprensión depende de nuestra existencia material. Hay una especie de conexión, pero eso no quiere decir que sea reflejo, porque nosotros tenemos la libertad del autoengaño y de la variación eidética y de hacer aparecer todas las posibilidades, incluso las que no son el caso. Pero alguna de ellas
o lo que es el caso debe poder ser pensado. Porque si no se rompe la conexión entre las cosas. O sea, no tendría sentido pensar que estamos conectados materialmente con el mundo, porque tenemos un cuerpo, pero que tenemos otra cosa desconectada que no tiene nada que ver con ese cuerpo. Y lo que yo estaba tratando de decir en estas citas de Kant, donde él trata un poco de manera desesperada de zafarse de las otras cosas que ha dicho, en la estética trascendental, en B, dice algo así como, dice, si digo yo, por ejemplo, que tiempo y espacio suponen, ¿no? Stellen voraus la intuición, la Schau, tanto de los objetos internos como de la auto percepción del espíritu, del alma, ¿no? Del Gemüt. No quiero decir que estos objetos sean un mero apariencia, ¿no? Shine, no shine, shine. Porque ahora sí, en el fenómeno, in der Erscheinung, werden jederzeit Objekte, los objetos, incluso sus relaciones, y eso es donde está el asunto, ¿no? Ja auch die Beschaffenheiten, que nosotros les atribuimos, wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes. Dice, yo no puedo dudar, dice, me parece necio pensar que incluso las propiedades que nosotros le atribuimos a las cosas sean puramente mías o que sean puro shine, pura apariencia. Dice, porque mira, cuando digo, ¿no? Y esto es lo raro, ¿no? Claro, se está peleando consigo mismo, pero dice, si yo digo que esta constitución, dice Beschaffenheit, solamente depende, abhängt, del modo de la aprehensión, Anschauungsart del sujeto en relación al objeto dado, en relación des gegebenen Gegenstandes, solamente quiero decir que está en relación con nosotros, pero no el contenido. No es que el contenido mismo de las propiedades que yo atribuyo a las cosas sea puesto por mí, simplemente que es como, perdón que lo ponga así, pero es como atestiguado. No puesto por mí, sino atestiguado en mí. Y yo lo sé que está atestiguado en mí porque, bueno, yo puedo ver toda la trama de conceptos puros del entendimiento y las categorías, pero a pesar de todo eso, el objeto mismo no sale de la combinación de las categorías, porque eso se llama racionalismo y se llama metafísica y es dogmatismo. Entonces, no puede salir de ahí. Entonces, claro, es muy problemático Kant, muy problemático Kant, porque ya antes nos había dicho, no conocemos la cosa en sí, es solamente nuestra mera percepción, tiempo y espacio no existen, son las formas de la sensibilidad, los conceptos de causalidad son solamente nuestros, las cosas no nos afectan, y luego es en la segunda edición donde empieza a enmendar estos malentendidos. Y estos sueños, pues, no sé si de repente a mí le volvía a entrar el sueño dogmático. El bostezo dogmático. Pues sí, luego igual se quería ir a dormir, ¿no? Otra vez. Y todas las cosas en... a ver, yo creo que al menos de esta parte, ¿no? Que creo que es de las más difíciles de captar, ¿no? En qué medida es pertinente volver a vincular conocimiento con cosa en sí, ¿no? Y cómo, a ver, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Así como veíamos hace rato en la mañana que está tratando de abrir una nueva interpretación y un nuevo vínculo histórico con Aristóteles, pues también quiere hacer lo mismo con Kant, ¿no? Más adelante se van a encontrar un pasaje muy chistoso en el que dice Hartmann que el propio Kant no resistió la tentación idealista, pero en realidad Kant tampoco es que quisiera ser un idealista, ¿no? Y lo acabamos de ver ahorita justamente con esta cosa de la refutación. Pero lo que sí, de alguna u otra manera, está tratando de decir Hartmann, es que, por ejemplo,
la estructura del conocimiento a priori en el ser humano, pues de entrada no es algo fijo, ¿no? Es algo que cambia con el paso del tiempo, tiene una estructura evolutiva, como ha señalado Arturo. Y en ese sentido, pues no está exento tampoco el aparato de conocimiento humano del suceso de lo real, ¿no? O sea, puede establecer condiciones ideales de conocimiento, pero esas condiciones ideales de conocimiento dependen de su propio desarrollo orgánico, ¿no? Digo, para quien no esté familiarizado con cosas del cerebro, históricamente nuestro cerebro ha ido ganando plasticidad, ¿no? Y esto quiere decir capacidad para hacer nuevas síntesis, ¿no? Y eso es productor de nuevos tipos de experiencia, al grado de que, digo, igual ustedes, insisto, no lo sabían, ¿no? Pero los griegos lo conocían el color azul. No es una denominación que existiera, ¿no? Siempre se nombraba como morado o como gris, ¿no? Y no es sino con el paso de nuestra experiencia que nuestro propio ojo fue ganando la condición para señalar esa específica cromaticidad que es el azul, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, ¿no? Es que, en buen sentido, para Hartmann no se pueden separar las condiciones ideales del conocimiento del desarrollo real de la estructura de conocimiento de un ente viviente, ¿no? Y además hay algo muy interesante en lo que dijo Arturo, ¿no? Si no hubiera un mínimo de comunidad en nuestras formas de experiencia con otros animales, híjoles, pues entonces fenómenos como las domesticaciones y todo esto serían imposibles, ¿no? Entonces, también habría, y por eso tenía ciertas reservas a lo que decía Carlos hace rato, qué lástima que no está, que si lo ideal es algo que está cargado del lado de lo humano, eso yo creo que no sé. O sea, no sé si Hartmann quiera asentar eso, ¿no? Que los animales no tengan acceso al ámbito ideal de alguna u otra forma, ¿no? Y eso creo que hay que dejarlo abierto, y sobre todo, porque como bien dijo Arturo, no solamente Konrad Lorenz, sino en quien se inspira Konrad Lorenz, que es Jakob Johann von Uexküll, lo que trataron de hacer es mostrar que la estructura o más bien la vida en su propia estructuración tiene un elemento a priórico o trascendental respecto de la experiencia, es decir, todos los animales tienen su mundo, ¿no? Eso es algo que insisto, cada vez más se volvió más claro en el siglo XX a partir de las investigaciones de la biología, ¿no? Y eso es lo que llevó, por ejemplo, a alguien como von Uexküll a pensar si no debemos desarrollar algo así como una visión biológica del mundo, porque le parecía que las estructuras de la vida era propiamente lo trascendental de nuestra experiencia, ¿no? Pero solamente para complementar el comentario. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos. Y esto está raro que en internet ya está aquí al lado, pero bueno. Están investigando. Están investigando el fenómeno de la risa. Es un experimento. Bueno, a ver, otra cosa que me parece que está ya anunciada acá y que lo vimos en la autoexposición sistemática es la conexión que hay en Hartmann entre la idea de sistema y que ese sistema tiene que ser construido a partir del planteamiento de problemas y no a partir de puntos de vista, ¿no? Es decir, no se puede, para Hartmann, el desarrollo de una filosofía sistemática que parta de preconcepciones muy señaladamente de cómo sea el ser, ¿no? Esto es lo que está absolutamente, digamos, como prohibido, en el sentido de que el sistema tiene que responder sobre todo a la estructura del mundo, no a la estructura del pensamiento. Y esto es importante, ¿no? Porque parece ser que en la tradición, ¿no? O en cierta tradición,
la idea de sistema tiene que ver más como con un artilugio de quien crea un discurso filosófico, ¿no? Parece ser que es más el desarrollo discursivo de alguien que la propia articulación de la realidad. Y Hartman lo que quiere hacer es mostrar que para que un sistema se pueda consolidar como tal, lo que tiene que seguir son los anudamientos de la realidad, y eso solamente los encontramos en los problemas, no en las soluciones a los problemas, ¿no? Mientras que en los problemas vinculan, en la filosofía, no estoy diciendo que en la vida cotidiana, mientras que en filosofía los problemas vinculan, las soluciones separan, ¿no? Entonces, Hartman cree que precisamente desde el ámbito de los problemas podemos hacer dos cosas. Uno, una reconstrucción de la historia de la filosofía, y dos, un desarrollo sistemático de la filosofía, ¿no? Entonces el concepto de problema tiene esta doble función, ¿no? El de ser un nodo de articulación histórica, pero a su vez también un nodo de articulación sistemática, ¿no? Y esto creo que es algo que quizás no había quedado tan claro en la autoexposición, pero acá se va a hacer mucho más claro. Bueno, metafísica y teoría del conocimiento ya lo vimos. Hay una cosa también que quiero retomar de lo que dijo ahorita Arturo, y es esta idea de que el mundo no lo copiamos en la representación, sino que lo reproducimos. Ojo con esta idea de reproducción. Y fue muy interesante que sacara la referencia a Leibniz, porque la idea de reproducción, sobre todo, debemos dejar de entender que se trata de una calca del mundo, ¿no? Reproducción tiene que ver con la idea de que justamente reproducimos o reconfiguramos ciertos elementos dados del mundo, lo reconfiguramos en la propia representación, con lo cual se nos muestra más de lo mismo, no otra cosa, sino más de lo mismo. Esa es la idea de representación, la complejización de la representación, ¿no? Y en este sentido, la idea de Abbildung, ¿no? Que eso es digamos como el término que va a empezar a utilizar Nikolai Hartmann, es que ese apunta únicamente a la referencia a la cosa, pero lo que se está elaborando en la representación de la cosa no es únicamente lo que vemos sensiblemente, sino todo lo que está implicado en la experiencia de conocimiento, tanto lo real como lo ideal, ¿no? Por eso creo que tiene mucho sentido lo que decía Carlos hace rato. Lo que nos explica el conocimiento no es la cosa que vemos, sino más aspectos, ¿no? Pero eso es porque la representación tiene la capacidad de hacernos transparentes cosas que no vemos inmediatamente, ¿no? Y entonces, a esto es a lo que quería llegar. La idea de Hartmann de conocimiento como representación es transparencia, proyección y transparencia. No, y si se dan cuenta, eso es muy coherente con la idea de aprehensión, ¿no? Porque justamente cuando algo se transparenta no es que no reúna las cosas, sino que las deja estar en conjunto, pero desde un determinado punto, desde un determinado ángulo. ¿Por qué es importante esta notación? Porque si el conocimiento es copia, pues entonces en el conocimiento podríamos dejar de hablar de la realidad y únicamente hablar del conocimiento. Y nos vuelve al problema idealista, ¿no? O nos vuelve al ámbito de las puras certezas. Ok. Sobre esta idea, ¿tienen algún comentario, alguna idea que no les cuadre? Quizás me queda más bien la duda de esto que exponías al principio, de cómo se separa de la fenomenología husserliana,
en relación a la posición frente a la cuestión de los prejuicios, ¿no? O en relación frente a este primer momento de la creencia. Sí. Pero luego pasamos a esta cuestión de la idea de sistema, del planteamiento del problema y de cómo en realidad no va por el lado de esto, ¿no? O sea, no entiendo cómo se vincularían ambas posiciones en relación con la idea de sistema. La de Husserl. La de Hartman mismo. Ajá. Y, a ver, frente a Husserl, y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. La cosa es que nosotros no podemos saber de antemano qué es un prejuicio y qué no. ¿No? Y Hartman es, o sea, la idea de prejuicio es decir, de una preconcepción no aceptada, no examinada y de la que yo no tengo evidencia. ¿Quién de ustedes sabe eso de sus prejuicios? Nadie, ¿no? Y entonces, lo que pregunta un poco ante Husserl es si los prejuicios no son también elementos del fenómeno que hay que considerar. Es decir, si en los prejuicios no puede haber contenidos de verdad que estemos eliminando gratuitamente. Histórico. ¿Qué es lo histórico? Precisamente, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Que desde la modernidad se ha pensado que trabajar en ámbitos bien delimitados pues nos ahorra ciertos problemas, ¿no? Pero es como cuando echas insecticida en un plantío. No sabes si te vas a llevar solamente a la plaga. Capaz de que te llevas también formas de vida que son necesarias para sostener al plantío. Entonces dice Hartman que no podemos eliminar los prejuicios, los tenemos que considerar en su valor de verdad. Que es exactamente la posición contraria a la de Husserl. En vez de concebirlos que son como algo oscuro, que puede ser que no sabemos muy bien de dónde viene, dice Hartman, extraigamos la verdad de esa idea. Y llevémosla al terreno en el que se puede contraponer con otra, es decir, que nos muestre la aporía que hay de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es apostar por la conciencia natural en vez de la conciencia fenomenológica. O dicho de otra manera, es hacer fenomenológica a la conciencia natural. Y ahí está otra idea de fenomenología, naturalmente. Que esto quizás también sea importante decirlo, ¿no? Hay que dejar de creer que la fenomenología es de Husserl. Fenomenología es... No, ni de Hartman, pero había esa anécdota, ¿no? Que una vez le hablaron a Husserl de la fenomenología del espíritu y dicen que su respuesta fue: yo no sabía que alguien había escrito una fenomenología del espíritu. ¿No? Insisto, es una anécdota, no la vamos a dar por verdadera. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Y esto creo que Carlos lo ha mostrado muy bien en sus cursos, ¿no? De repente estamos en sus cursos de Historia 8, ¿no? Y hago promoción de una vez. Debemos dejar de creer que la fenomenología es algo que salió así de la cabeza de él. Tiene una larga historia desde Lambert, ¿no? Desde Oettinger, que en el fondo lo que tenemos que más bien ganar es sensibilidad para entender que fenomenología se dice de muchas maneras. No sé si estoy parafraseando algo, ¿no? Y entonces la propuesta de Hartman es esta, ¿no? Una fenomenología que se tome en serio a la conciencia natural, no que haga suspenso de la conciencia natural. Y en ese sentido, pues la ciencia queda incluida, ¿no? Todas esas tesis que nos parecen meras creencias, la pregunta es, bueno, ¿qué hay de verdad en ello, no? Y creo que en ese sentido sí es muy claro, pues, dónde no está Hartman, ¿no? Que es creer que la intencionalidad sea lo mismo que la experiencia de la captación de las cosas, ¿no? Que eso es otra cosa que vamos a ver, ¿no? Como en esta fenomenología hay una crítica al concepto de intencionalidad, que es el concepto central de la fenomenología de Husserl,
¿no? Pues, digo, para los que tengan conflictos en ese terreno, espérense, va a estar bueno el tiro. No sé, Bárbara, si eso... ¿Sí? Entonces, quizás la última idea que valga la pena retomar es el concepto de lo irracional que está proponiendo Hartman acá, ¿no? ¿Estás pensando, Shaman? ¿No? Perdón. Que es bien llamativo, ¿no? Que en la tradición el concepto de lo irracional se le relegaba al ámbito de las fantasmagorías, ¿no? De las cosas que no hay que pensar. Mientras que para Hartman lo irracional es precisamente el terreno de lo más pensable, ¿no? Es decir, ahí donde nos enfrentamos a contradicciones, aporías, callejones sin salida, aspectos irresolubles de nuestras preguntas, ahí es donde tiene que crecer la razón. No es lo que tiene que rechazar la razón, ¿no? Y en ese sentido, lo quiero leer el párrafo. Estamos en la página 24. Dice: en la más íntima vinculación con esto, se impone a su vez que se proceda a una nueva elaboración de la relación entre la ratio y lo irracional, y particularmente que se niegue a lo último aquel carácter ambiguo de concepto enigmático poco claro o místico que con tanta predilección se le atribuye y se le asegure la significación positiva a que innegablemente tiene derecho a aspirar a título de concepto límite de la cognoscibilidad. ¿No? No está diciendo, y hasta acá me quedo, no está diciendo que el ser sea irracional, ¿no? Solamente está diciendo que el ser es incognoscible, ¿no? No está diciendo que las cosas que son no estén conectadas, sino que su conexión no necesariamente es comprensible dentro del esquema de la razón que hemos querido mantener, ¿no? Y por eso está hablando de una inclusión positiva. Sigue diciendo: en este aspecto, el camino que deberá recorrer paso a paso en la investigación pasará por un terreno intermedio practicable entre el racionalismo dogmático y el irracionalismo escéptico, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos que en la tradición de la historia de la filosofía, apostar a la razón es pensar que el universo es enteramente cognoscible, y eso le da mucho sentido a la vida humana, ¿no? Y por el otro lado está el irracionalismo, que es que si no todo es cognoscible, pues bueno, el sentido de nuestro obrar en el mundo, pues está un poco sujeto al arbitrio, ¿no? Y lo que dice Hartman es que ni lo uno ni lo otro, que hay una vía intermedia, ¿no? Y esa es la que vamos a tratar de ver a lo largo de unos cuantos años, ¿no? Y vean que, digo, a Bárbara le va a sonar esto, ¿no? Ahora que andamos en el mundo de las fantasmagorías. Lo irracional no es un fantasma teórico, ni un asylum ignorantae metafísico, sino la expresión llana, forjada pros gemas, es decir, para nosotros, para el ser en general, siempre que no se disuelva en los límites de lo cognoscible. Me parece que es una formulación bien peculiar, ¿no? Porque por un lado está diciendo, para nosotros, no en sí, fíjense qué bonita la expresión, pros gemas, para nosotros, lo irracional es el ser en general, ¿no? Siempre y cuando no entendamos por eso el ser en general, algo que pueda ser cognoscible, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, hay una parte del ser que es cognoscible, pero no debemos disolver al ser en lo cognoscible. Y este ámbito, ¿no? O es más bien, esta distinción es la que mantiene abierta la posibilidad de distinguir entre ser y pensar, ¿no? Es decir, lo que nos debe mantener ante la cautela
de identificar irreflexivamente ser con pensamiento. Ya no les digo con quién se está enfrentando, ¿verdad? Bueno, sí, con Heidegger. No, spoiler. Spoiler, perdón. Ya me voy, ya que me quedo. Ya dicen que va a acabar. Yo no los dejé que se esperaran a la cosa en sí, ¿verdad? Bueno, pues creo que estas son las ideas. Yo más que cerrar, ¿no? Estas ideas que les acabo de decir, las quería introducir como conceptos e ideas que tienen que ver con lo que nos vamos a ir enfrentando y que lo veíamos Carlos y yo ahorita, está como muy condensado en la introducción, pero créanme que este cuate tenía unas manías muy peculiares para publicar sus textos, ¿no? Y entonces una cosa de estas que ustedes están viendo acá no salía a la luz del público si no era revisado 6 veces, y eso está documentado, ¿no? O sea, existen los testimonios, ¿no? De cuáles eran las revisiones que hacía. Por cierto, siempre acá las esposas jugaban un papel fundamental, ¿no? Y eso es algo que luego está demasiado silenciado. Pero esas revisiones también las hacían las esposas, ¿no? En el caso de Jaspers, y él sí lo confiesa, ¿no? No había texto que yo publicara que no revisara Gertrude y me dijera que eso era publicable, ¿no? No era dictamen a doble ciego, era el dictamen de la pareja. Pero lo mismo pasaba con Hartman, ¿no? O sea, era Frida la que de alguna u otra manera Frida Hartman, no sé, ustedes no saben que se llamaba Frida la esposa. Frida era quien en buena medida le ayudaba con estas revisiones, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que estos temas que están acá muy condensados son todas las partes del libro, ¿no? Y entonces, no se desesperen si en estos primeros pasos hay ciertas cosas que no van quedando claras, en su momento se van a aclarar, ¿no? Sobre todo lo que veíamos ahorita, ¿no? La conexión de lo en sí con lo a priórico, ¿no? Y la conexión de eso con la idea o con una posible deriva idealista. Entonces, para la siguiente sesión está programada, déjenme ver, ahora luego está en calendario, para el día 26 de febrero, ¿no? Que nos ocuparíamos de lo no metafísico en el problema del conocimiento. El bueno de Maximiliano ya se ofreció a hacer la conducción de la discusión, y entonces revisaríamos eso, ¿no? Que son los capítulos 1 y 2, en las páginas 27 a 41, que insisto, ¿no? Son las partes de lo no metafísico del conocimiento, que es la discusión con la lógica en la psicología, o con las interpretaciones logicistas y psicologistas de la época del problema del conocimiento, ¿no? Y la refutación que va a hacer Hartman, o más bien, el señalamiento de la incompletitud de las explicaciones que se dan desde esas perspectivas al fenómeno del conocimiento, ¿no? Y es porque no se ocupan del ser, ¿no? Que es lo metafísico del problema del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, no sé si alguien quiera todavía decir algo. Arturo, Jalí. Jalí ya se fue a su cita médica. Sí lo despiaba. Bueno, pues gracias a todas y a todos. Acá empezamos, ¿no? Arturo está aplaudiendo. A ver, vamos a hacer una vista a todos así. Adiós, chavos. Gracias, Arturo. Al contrario. Abrazote por allá todos en el Zoom. Todo el Zoom, ¿no? Listo. A ver, Venga.